Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfredo Villaseñor, resido en la Ciudad de México y el tema que yo investigué fue sobre derechos humanos y uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad en la Ciudad de México. El objetivo de esta investigación fue tratar de establecer esta relación que existe entre los derechos humanos y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, sobre todo a partir de su función que tiene que ver precisamente con la de brindar seguridad pública o seguridad ciudadana a la población. Como primer elemento, es importante establecer que los derechos humanos tienen una estrecha relación con el tema de la seguridad. Para ello, como primer elemento, lo que estableceré es la explicación de cuáles son los fundamentos de los derechos humanos, cuál es la finalidad, cuál es su propósito. Y en ese sentido, lo que vamos a tener es que tanto el principio como el fin de los derechos humanos es la de la protección o proteger lo que es la dignidad y la integridad humana. Todo ello orientado a buscar lo que es el bienestar individual y colectivo. Pero bueno, tratemos de desagregar un poco más esta explicación. Es muy importante conocer que el origen y el fundamento de los derechos humanos radica en la persona humana. Pero, ¿cuál parte o qué esencia de esta parte humana es donde tienen este origen y fundamento los derechos humanos? En este sentido, los derechos humanos tienen su fundamento principalmente en dos dimensiones humanas. La primera, lo que es la integridad, y la segunda, lo que es la dignidad humana. ¿A qué nos referimos con estas dimensiones? Como primer elemento, vamos a ver que el origen de los derechos humanos radica principalmente en lo que es la integridad humana. Y la integridad humana hay que entenderla como esta unidad biopsicosocial. O sea, la integridad es estos elementos, estas esferas o componentes de los cuales se conforma precisamente la esencia y el ser humano. Por ello vamos a tener que el ser humano se compone o se integra de estas tres dimensiones. Tiene una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social. Estas tres esferas o dimensiones es muy importante establecer que conforman una unidad. Por eso hablamos que el ser humano es una unidad biopsicosocial. O sea, esto quiere decir que tiene un cuerpo, tiene un organismo, esta es la parte biológica, pero no solamente es materia, también es emociones, pensamientos, valores, y esa es la parte precisamente que conforma esta esfera psicológica. Y también el ser humano no es un ser aislado, es un ser que necesita estar en contacto continuo, tener una dependencia y una interdependencia con otros seres humanos precisamente para lograr su sobrevivencia. Y esto tiene que ver precisamente con su ser social. A partir de estas tres esferas, lo que vamos a tener es que el ser humano, a partir de sus componentes biológicos, psicológicos y sociales, va a generar o va a crear necesidades. Y es a partir de estas necesidades humanas que van a tener su origen los derechos humanos. Por ejemplo, una necesidad humana, una necesidad biológica, podría ser esta necesidad de comer. Comer precisamente para sobrevivir. Y a partir de esta necesidad y lo que es la búsqueda por satisfacer esta necesidad es que va a nacer un derecho, y en este caso sería el derecho humano a la alimentación. Entonces, con ello tenemos que precisamente los derechos humanos tienen su origen y nacimiento a partir de la búsqueda
de la satisfacción de las necesidades humanas. Y eso en términos generales lo vamos a tener así, o sea, cualquier necesidad humana, tanto individual como colectiva, va a derivar en la creación de un derecho humano. Es por eso que los derechos humanos, digamos, son evolutivos y son progresivos, porque de acuerdo a las necesidades culturales, a las necesidades sociohistóricas que se van determinando, es que siempre va a haber un componente nuevo sobre la necesidad de garantizar un derecho humano. Entonces, como primer elemento ya vimos que los derechos humanos tienen su origen a partir de la búsqueda de satisfacción de estas necesidades que pueden ser de tipo biológico, psicológico o social. Por ejemplo, una necesidad de carácter psicológico tiene que ver con esta necesidad de sentirnos amados, de amar a otras personas. Y de esta necesidad se puede derivar uno o varios derechos. Por ejemplo, un primer elemento, un primer derecho que podríamos ver a partir de la búsqueda de esta necesidad es, por ejemplo, a conformar una familia, ¿no? Una familia de diferentes tipos. Y junto con ello, también en esta necesidad de amar y ser amado, podríamos tener también lo que sería el derecho al ejercicio libre de la sexualidad, ¿sí? Y con ello incluso a este derecho a determinar libremente si queremos o no tener hijos, y si los queremos tener, el número que queramos tener y sobre todo la forma en cómo vamos espaciando, ¿sí? Y así podríamos ir pensando en cualquier necesidad humana y vamos a encontrar que de ella siempre va a surgir o nacer un derecho humano. El otro componente o la otra dimensión humana en la cual se fundamentan los derechos humanos va a estar radicada en lo que es la dignidad. La dignidad es un elemento, es un componente filosófico que puede tener varias interpretaciones. Digo, aquí lo vamos a analizar desde el punto de vista de los derechos humanos. Este elemento o esta dimensión como fundamento de los derechos humanos, vamos a tenerlo a partir de la idea que la dignidad implica o la dignidad es parte de la esencia humana. Y al ser parte de la esencia humana vamos a encontrar que la dignidad la podríamos definir como este valor absoluto con el que cuenta toda persona. Pero ojo, fíjense que yo estoy hablando de un valor absoluto, no de un valor relativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo que el ser humano tiene un valor, no lo confundamos con precio. Kant decía que todo aquello que tiene dignidad no tiene precio, y lo que tiene precio no tiene dignidad. Esto implica entonces que precisamente cuando hablamos del valor de la dignidad como el valor humano, estamos hablando de un valor, no de valores, no confundamos ahora con valores. Estamos hablando de lo que es el valor que tiene cada ser humano, y desde el punto de vista de los derechos humanos, este valor es igual en todas las personas. Por eso hablamos de un valor absoluto, no de un valor relativo. Hablar de un valor relativo sería hablar o establecerse a partir de lo que sería, por ejemplo, mi valor a partir de ciertas características o cualidades que podría tener. Por ejemplo, en una sociedad patriarcal machista, el ser un hombre o el nacer hombre le da mayor valor sobre el nacer mujer. O, por ejemplo, ser adulto, ser niño, en este tipo de sociedades también se le va a valorar más precisamente a la persona adulta, incluso a partir de sus propias necesidades, ideas y opiniones. Podríamos pensar también, por ejemplo, en el valor distinto que se le da a una persona que vive con una discapacidad o una persona que piensa que no tiene ningún tipo de discapacidad, o una persona heterosexual y una persona homosexual. O sea, cuando hablamos de valores relativos, hablamos de un trato diferenciado y sobre todo discriminatorio, porque a la persona se le va a dar el valor a partir de esa cualidad. Si tú la tienes,
Puedes valer o puedes valer más o puedes valer menos. Y eso es uno de los orígenes precisamente de la discriminación. Por ello, los derechos humanos, al fundamentarse en la dignidad humana, partimos de la idea que precisamente toda persona vale y tenemos el mismo valor y por consiguiente debe tener las mismas oportunidades para el desarrollo y también el mismo trato. O sea, independientemente de las características que podríamos tener. Y ello nos va a llevar a pensar precisamente que desde el punto de vista de los derechos humanos, la dignidad no se pierde. La dignidad, al ser parte de la esencia humana, se puede vulnerar, se puede lastimar, pero es un elemento que no se pierde. Es por ello que también vamos a ver que la dignidad tiene una relación muy cercana a lo que son los procesos de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, a partir precisamente del contexto en el cual le toca nacer y desarrollarse, va a determinar la conciencia que puede tener o no de su propio valor o dignidad. Por ejemplo, piensen ustedes en una persona, un niño o niña, que nace y crece en una familia donde se le violenta tanto física, psicológica e incluso sexualmente. Va a ser muy seguro que esta persona cuando crezca va a tener el sentimiento de que no vale, pero el que sienta que no vale no quiere decir que no valga. Por eso uno de los retos de los derechos humanos es lograr que las personas tomen conciencia de este valor que tienen como seres humanos. Y obviamente, pues este elemento se logra a partir precisamente de los procesos educativos, cómo a partir de ello se logra empoderar a las personas para que tomen conciencia de este valor. ¿Sí? Es por ello que la dignidad es también un elemento muy importante, porque cuando no hay un respeto a la dignidad, lo que vamos a encontrar no solamente es el fenómeno de la discriminación, sino también de la exclusión social. Y con ello vamos a encontrar obviamente situaciones de pobreza, vamos a encontrar situaciones de marginación y sobre todo un elemento muy importante, vamos a encontrar situaciones de violencia. Porque por supuesto, toda aquella persona que no es respetada en su dignidad va a ser una persona que va a ser víctima de violencia. ¿Sí? Es por ello que tanto la integridad humana como la dignidad son parte del fundamento de estos derechos humanos. Es por ello que vamos a encontrar que todo ser humano, desde el punto de vista de los derechos humanos, debe de ser tratado como un fin en sí mismo. Jamás debe de ser tratado como un medio, ¿sí? Porque a partir de ser tratado como un medio pierde precisamente esta, digamos, no la esencia, pero deja de ser visto como humano y se le trata como cosa. Precisamente la cosificación implica en donde a las personas se les ve como un medio y ello implica entonces verlas meramente como un objeto, un medio que me sirve para alcanzar un fin. Y eso es algo completamente contrario a lo que es los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cómo podríamos definir lo que son los derechos humanos? Bueno, diríamos que los derechos humanos es ese conjunto, es todo aquel conjunto de bienes o beneficios que están orientados a proteger la dignidad y la integridad y la dignidad humana de todas las personas y cuya finalidad es alcanzar el bienestar tanto individual como colectivo. Y obviamente esto redundaría en una convivencia social sana. O sea, entonces repitamos, los derechos humanos es el conjunto de bienes o beneficios orientados a proteger la dignidad y la integridad humana para alcanzar el bienestar tanto individual como colectivo, y estableciendo que entonces un derecho humano siempre va a implicar un bien. Si es algo que nos perjudica, ya no será derecho, podrá ser una obligación, pero un derecho humano siempre va a implicar un bien o un beneficio. Ahora, ¿cómo ligamos este tema
de los derechos humanos con el tema de la actuación policial, lo que es la seguridad y sobre todo el uso de la fuerza. Bueno,